Buen día, mi nombre es Liliana Hernández del programa de agronomía, pertenezco al grupo número 7. Respondiendo al cuestionario del foro, encontramos en que debemos explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de sus actividades. Básicamente, la actividad microbiana depende de la riqueza y la abundancia de las poblaciones en las diferentes condiciones fisiológicas de estos microorganismos y obviamente también de los hábitats donde se encuentran. Y la velocidad básicamente depende de la disponibilidad de nutrientes y las condiciones ambientales a las que estén expuestas. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Básicamente consiste en una agrupación o un conjunto de poblaciones de microorganismos de un mismo hábitat, o sea, soportan las mismas condiciones y tienen la capacidad de adaptarse en diversas o condiciones ajenas a las que están acostumbradas. Porque son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo. Entonces, la riqueza y la abundancia están estrechamente relacionadas, pero pues se diferencian en que la riqueza básicamente se centra en la cantidad de especies en una comunidad y la abundancia es la proporción de estas especies bajo una comunidad. Eh, la disponibilidad, digamos que la relación depende de la disponibilidad de nutrientes y difieren en los factores que influyen el crecimiento de estas y pues la proporción de estas especies que tienden a adaptarse, algunas un poco más fácil y otras no tanto a los diferentes cambios climáticos, condiciones ambientales. Cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, el aporte de energía en el ecosistema básicamente funciona por la captación de la luz solar que ayuda a los procesos de síntesis de diferentes macronutrientes y micronutrientes. Entre esos tenemos el carbono, el azufre, el hierro, el potasio, el nitrógeno, que son esenciales para el metabolismo de diferentes microorganismos del suelo. Entonces, por eso esta interacción es fundamental, ya que también pues, estos microorganismos logran generar una catálisis de los elementos químicos para que pues puedan ser asimilados mucho mejor por las plantas. Generan básicamente como una transformación y son aprovechados por otros organismos mediante el ciclo llamado biogeoquímico. Básicamente es eso. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de micronutriente de oxígeno en tierra. Eh, el concepto de microambiente básicamente es un ambiente reducido, un, ya que pues por el tamaño del microorganismo se encuentran diferentes condiciones climáticas o ambientales. En este caso, pues cómo funciona el agua en la Tierra, pues hay diferentes proporciones de agua en estos sitios de tierra y pues las interacciones del clima como el viento y la lluvia puede hacer que difieran drásticamente en la disponibilidad del contenido del oxígeno, ya que pues, el suelo es removido constantemente por estos factores como la lluvia y el viento. Entonces la disponibilidad de oxígeno va a cambiar drásticamente para estos microambientes. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Básicamente esta competencia se da por la disponibilidad de nutrientes, ya que pues unos requieren diferentes nutrientes que otros y es importante la capacidad de cooperar, ya que pues los que pueden adaptarse y crecer en ambientes digamos anóxicos tienen la capacidad de cumplir funciones complementarias con otros microorganismos para que estos puedan también soportar este tipo de ambientes o condiciones con factores como anóxicas.
Esta es básicamente la explicación de la composición de los suelos con vegetación. Ya teniendo también en cuenta los microorganismos, yo realicé una capa vegetativa llamada humus o horizonte O. Básicamente hay bastante interacción vegetal. La siguiente capa es el horizonte A, donde hay mayor materia orgánica, por eso su color es mucho más oscuro y la actividad microbiana es bastante alta, ya que la disponibilidad de nutrientes es mayor. Sigue el horizonte B, donde ya la interacción microbiana es menor, ya que no hay tantos nutrientes disponibles y pues tampoco oxígeno. En el horizonte C y en la roca madre, pues ya es un ambiente anóxico donde posiblemente no van a haber microorganismos a no ser que sean anaeróxicos y puedan permanecer ahí sin disponibilidad de nutrientes y que sean anaeróbicos. La rizosfera y su importancia y el efecto rizosférico. La rizosfera básicamente es la región del suelo o de la capa vegetativa interior más próxima a la raíz y pues la extensión de la rizosfera generalmente va, o bueno, generalmente no siempre va hacia el interior del suelo y es de suma importancia gracias a que la exudación de las diferentes especies vegetativas generan sustancias químicas y orgánicas para suplir también la nutrición de diferentes microorganismos que se encuentran en el suelo. Y pues este beneficio, este favorecimiento de la materia orgánica y disponibilidad de nutrientes, básicamente es la interacción y simbiosis que existe entre la rizosfera, planta y microorganismos, se conoce como efecto rizosférico. Esta interacción mutua entre planta y microorganismo. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? La región más activa básicamente es la rizosfera, ya que pues como lo mencionamos anteriormente, es la que mayor capacidad de nutrientes tiene y condiciones de ambiente favorables para los microorganismos. Y pues esta interacción se debe a su cercanía y que no es tan profunda para permitir estas condiciones en en los ambientes microbianos. ¿Cuáles son las CBS y cuál es su importancia? Las CBS básicamente son costras biológicas del suelo, que son como unidades biológicas que generan una compacta capa de cianobacterias filamentosas, también hongos, algas y entre otros organismos que contribuyen notoriamente para la cohesión del suelo y pues la importancia es mantener la estabilidad de la capa del suelo que permite causar la erosión en el suelo a causa del viento y el agua. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Básicamente son el agua, el ambiente, los nutrientes disponibles y pues el clima. Eso es básicamente lo que rige la actividad de microbiana en el suelo. Porque es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo. Es posible ya que a pesar de la actividad metabólica que comprenden diversos microorganismos, hay dependencia de factores, es decir, que hay microorganismos que soportan diferentes condiciones ambientales como la escasez de agua y hay otros que no la pueden tolerar, pero entonces bajo este tipo de condiciones se ha experimentado básicamente un aislamiento del microorganismo que le permite adaptarse eh, gracias a la exposición de este tipo de factores. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Básicamente son fundamentales para la recuperación y renovación de nuevos compuestos y nutrientes, ya que pues esto aumenta la fertilidad y conlleva aumentar la riqueza
y la abundancia de los microorganismos y que pues estos ya pueden adaptarse a diferentes condiciones eh, en las hábitats y cooperan básicamente en la restauración de los suelos gracias a la interacción con diferentes especies que se pueden beneficiar de esto. Grupos microbianos y la función. Tenemos 5 grupos microbianos, entre esos el simbiótico, que básicamente interactúa en la simbiosis con la planta, generando una mejor disponibilidad de los nutrientes entre el suelo y la planta. Las cianobacterias fijadoras, que básicamente participan en los procesos de fotosíntesis, colaboran en la fijación del nitrógeno cuando hay bajo suministro de este elemento. La micorriza vascular básicamente es un grupo que proporciona la disponibilidad de nutrientes como el fósforo, también colabora a restaurar eh, la raíz, ya que pues por parte de simbiosis con microorganismos favorece las estructuras radiculares y ayuda a prevenir ataques de patógenos o diferentes enfermedades. Las bacterias solubilizantes del potasio básicamente lo que hacen es incrementar la disponibilidad de fósforo bajo una transformación y que pues este pueda ser más asimilado por la planta, ya que genera una solubilización del nutriente. La nitrificación y desnitrificación de las bacterias básicamente es la reacción de oxidación para transformar el amoníaco que permanece en el ambiente en nitrato y luego en nitrito para que pueda ser asimilado por la planta. Los 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa del suelo básicamente son el macroclima, que es la variación eh, impredecible que puede causar problemas en las dinámicas microbianas. La topografía, que es la ubicación de los diferentes hábitats de estos microorganismos, y el suelo, que pues está bajo condiciones de humedad, pH, nutrientes. Entonces es bastante importante tener este factor en cuenta para controlar una dinámica de la biomasa. Em, ¿Por cuáles factores? ¿Cuáles son los factores claves que es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Tenemos el área geográfica, la variación del clima, los diversos usos del suelo y la composición vegetal. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? Básicamente es la biomasa de la comunidad microbiana, ya que estos albergan grandes capacidades de nutrientes en momentos de escasez. Entonces, todo eso lo que hace es generar una mayor disponibilidad para las plantas en el momento en que lo requieran. Como caso preciso tenemos el bosque tropical seco, que está bajo condiciones de poca humedad y disponibilidad de nutrientes. Entonces, esta comunidad, esta biomasa de comunidad microbiana lo que hace es inmovilizar los nutrientes disponibles para que generar un almacenamiento de ellos y que sean proporcionados a la planta proporcionalmente, porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema. Lo puede hacer gracias a que esta biomasa microbiana puede generar puede restaurar el suelo por su aporte de nutrientes y que pues sirven para la estabilización de la solidez de los diferentes ecosistemas que han sido perturbados o dañados. Y pues obviamente es de gran importancia la cantidad o tamaño de que esté presente esta comunidad microbiana para la degradación de diferentes sustancias que pueden ser transformados en procesos de restauración para el ecosistema, que puede concluir en las prácticas de restauración usando las plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB. Se puede concluir que es bastante beneficioso ya que pues, las comunidades microbianas garantizan una disponibilidad de nutrientes gracias a la diversidad de estas especies y pues la secreción y exudación de sus diferentes sustancias y pueden mantener un equilibrio en materia orgánica. Que estén muy bien.